Cordial saludo, mi nombre es John Freddy García Marín y soy estudiante de agronomía de Ciudad de Turbo, en Antioquia. Eh, pues con respecto a la actividad, me voy a disponer a hacer una exposición del tema de la fijación biológica del nitrógeno. Entonces, básicamente, se sabe que la mayor cantidad de nitrógeno que existe está en la atmósfera. Pero este nitrógeno, como vemos aquí, es un nitrógeno que es inorgánico. Este nitrógeno no es aprovechable, o esa forma de nitrógeno no es aprovechable, digamos, por las plantas como tal. Pero sí es aprovechable por ciertos microorganismos que viven en el suelo, que pueden vivir de una forma libre o que pueden vivir en simbiosis con ciertas plantas. Entonces, básicamente, el nitrógeno atmosférico está compuesto por dos átomos de nitrógeno y el cual tiene un triple enlace. Pues resulta que las bacterias, más que todo las bacterias, básicamente ellas tienen unas enzimas que se llaman las nitrogenasas. Esas bacterias o esas enzimas que tienen, básicamente lo que hacen es romper esos enlaces y quedan los nitrógenos de una forma, digamos, más simples, que posteriormente son hidrogenizados, ¿sí? Formando lo que es el amonio. Como dijimos anteriormente, esos microorganismos, estas bacterias que hacen la fijación de nitrógeno atmosférico, pueden vivir de una forma libre en el suelo, sí, no haciendo simbiosis con ninguna planta, mientras que hay otro cierto tipo de bacterias que sí hacen simbiosis en las plantas. Eh, un género de estas bacterias son las de género Rhizobium, que hacen simbiosis con estas plantas de la familia de las leguminosas. Un ejemplo muy práctico que voy a dar de eso es en el cultivo de la palma de aceite. Estas básicamente lo que hacen, estas plantas lo que hacen es crear una simbiosis con estas bacterias del género Rhizobium, forman unos nódulos en sus raíces, creando unas condiciones favorables para estas bacterias, donde la planta como es una simbiosis, entonces mutuamente digamos que se dan un beneficio. Digamos, en este caso, las plantas a estas bacterias le dan alimento, como es los exudados que ellas producen, aminoácidos, lípidos, carbohidratos. Entonces, estas bacterias se alimentan y estas bacterias, como tienen esa enzima que, digamos, que degrada ese nitrógeno atmosférico, después lo deposita la planta en forma de amonio y estas plantas lo, lo lo absorben, pues, como ya está el nitrógeno, no en una forma inorgánica, sino en una forma orgánica y pasa a ser una forma inorgánica, entonces la planta se lo asimila y lo forma parte de sus estructuras. Como dijimos anteriormente, la enzima que hace esto es la nitrogenasa, que está en estas bacterias, y lo que permite es que esta reacción química de degradar este nitrógeno atmosférico que tiene un triple enlace, pues se rompa y básicamente lo que genere, como vemos acá, es el amonio. El amonio y el amonio es una forma de nitrógeno inorgánica que es aprovechable por las plantas.
Como lo vemos acá, gran parte de ese nitrógeno fijado es de forma de amonio y las plantas lo absorben y básicamente forman estructuras con ese amonio. Pero gran parte de ese amonio, digamos que por un proceso que se llama nitrificación, se oxida el amonio y se vuelve nitrato, que es una forma también de que las plantas aprovechen el nitrógeno, ¿sí? Básicamente el nitrato también va hacia las plantas, pues las plantas también se lo absorben y con este nitrato también puede ocurrir otra cosa, es que gran parte de ese nitrato muchas veces cuando en el suelo hay muy poco oxígeno, digamos cuando el suelo tiene demasiada agua, que no está bien drenado, que no hay mucho oxígeno, entonces otras bacterias anaerobias pasan o realizan un proceso de nitrificación, que es que el nitrato básicamente se convierte en, en su forma principal de nitrógeno atmosférico, se pierde básicamente. Entonces, como resumen, se puede decir pues que los microorganismos juegan un papel muy importante en la fijación del nitrógeno, que es muy importante para ellos, para estos microorganismos, esas bacterias, para realizar sus procesos, tomar energía y conformar sus estructuras, pero que también es muy importante este proceso para la parte agrícola, como le decía anteriormente, este proceso está muy relacionado con unas plantas de la familia de las leguminosas que pueden realizar este proceso. Entonces, la fijación biológica del nitrógeno básicamente es eso. Entonces, muchas gracias por todo.